segundo domingo, y se ve que cada segundo domingo recuerdan las misiones, no porque los otros días no, en esto escuchan también acerca de misiones. Pero el hermano David me pidió que yo hiciera algo después de la predicación, pero voy a hacerlo antes. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que todos entendamos lo que vamos a decir después, ¿sí? Y tiene que ver con esto que hemos recordado. El Señor lo instituyó y dijo que cada vez que lo hiciera es hacerlo en memoria de mí. Y hemos recordado el momento de su entrega, de su sacrificio, ¿verdad? Y esto tiene mucho valor para el cristiano. ¿Por qué? Porque sin la muerte de Cristo y su resurrección, ¿en quién confiaríamos? En un Cristo muerto. Hoy nosotros no creemos en un Cristo muerto. Por eso, si tenemos alguna cruz por ahí, siempre está vacía. No está un Cristo clavado. ¿Por qué? Porque un Cristo clavado es un Cristo que no ha resucitado. Una cruz vacía es símbolo de triunfo, de victoria. Y eso es lo que nos tiene a nosotros aquí. Otras religiones creen en dioses que hoy tienen tumbas. Si pensamos en los musulmanes, está la tumba de Mahoma. Si pensamos en los budistas, está la tumba de Buda. Y así podemos seguir. Quienes han iniciado una creencia están muertos. Pero Cristo vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Hay un texto en la Biblia que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición! Qué bendición es saber de que el amor de Dios se manifestó. Y cuando el otro texto tan conocido, ¿no es cierto?, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, y que envió a su Hijo. Eso significa el primer misionero. El primer misionero fue transcultural. Traspasó los cielos y vino para estar aquí con nosotros. ¿Para qué? Para que, como dice o decía antes que el Señor viniera el profeta Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero también en ese pasaje del capítulo 53 de Isaías, dice: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos hemos de alguna manera empezado a vivir nuestra vida separados de Dios. Y hoy damos gracias a Dios porque a través de Jesucristo nosotros podemos entrar en el camino, en un camino de salvación, en un camino hacia la vida eterna. Ese es el Evangelio. Y si tú en esta mañana todavía no tienes esa seguridad, no te digo si crees o no crees, porque creer en Jesús, crees, por eso estás aquí. La pregunta es: ¿has aceptado y recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has abierto tu corazón de par en par para que Él entrara en tu vida? Esto es creer, aceptar el camino del Señor. Por eso en esta hora
en esta mañana en donde ya has participado de mucho y has escuchado de mucho, no sé cuántas veces has escuchado la voz del Señor. Quizás, así como yo, nací en la iglesia, pero también necesité de que un día yo mismo aceptara al Señor. El hecho de venir no me hizo a mí ser un hijo de Dios. El ser hijo de Dios es cuando uno acepta que Jesús ocupó el lugar nuestro en la cruz. Si de veras tú quieres aceptar en esta mañana al Señor Jesucristo, simplemente tienes que decirle al Señor: Señor, yo te acepto como mi Salvador. Reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados. Confieso mis pecados. Y sé que tu sangre me limpia de todo pecado. Si tú haces esta oración, inmediatamente el Señor te perdona. No hay más protocolos. Simplemente abrir el corazón, ser sincero, abierto delante de Dios. Que el Señor en esta hora te bendiga. Si has hecho la oración, pues bien, luego conversa con aquellos que te han invitado, con alguna persona conocida. Y si no has orado y quieres hacerlo, al final de la reunión también estarán personas que pueden ayudarte a que entiendas mejor lo que estamos diciendo. Amén. Amén. Dios te bendiga. En esta mañana también queremos hablar sobre un tema que significa para mí algo, pero tan esencial para la vida cristiana, que es acabar con la tarea que se nos ha encomendado. Acabar la tarea. Yo no sé qué clase de persona eres. Si lo que inicias, lo terminas. Hay personas que inician muchas cosas con mucho entusiasmo. Ponen toda la energía para poder hacer una tarea. A mitad de camino, ¿qué pasó? ¿Qué circunstancias hubo? No lo sé. Se detuvieron en el camino. Podemos pensar por aquellos que han iniciado un estudio. Y en esos que van estudiando, comienzan y abandonan. Y abandonan el estudio, por ejemplo. No terminan. ¿Por qué? Y quizá porque alguno le indicó, algún compañero le indicó algo, o no le gusta estudiar, o es que no, y van abandonando las cosas. Y luego no progresan en la vida. Y luego, ¿qué pasa? Mientras van avanzando en la vida, se van encontrando con que no tienen estudio, van a querer ir a trabajar y cuando van a trabajar aún no tienen ni oficio, no saben nada, porque tampoco a algunos de ellos les gusta trabajar. Y luego comienzan a apartarse de todo lo normal. ¿Y qué pasa? Luego comienzan a apartarse en ciertas cosas que tienen que ver con cosas que la vida ofrece. Algunos drogas, otros, si son mujeres, comienzan a tener hijos, madres solteras, empiezan a arruinar sus vidas. Y todo porque comenzaron algo y no lo terminaron. La vida permanentemente es una vida de enseñanza y en donde uno siempre va aprendiendo, ¿no? Por más que pasan los años, uno sigue aprendiendo. No puede decir, ya está, basta, ya no me da mal la cabeza. No, siempre hay cosas nuevas. Más en este tiempo de tanta tecnología, uno tiene que meterse a estudiar y a ver
y a entender algunas cosas. Pero dentro del ámbito cristiano, hay personas que con mucha voluntad, mucha energía, comienzan a hacer tareas para el Señor. Y así como comienzan, así abandonan. Se ponen mal cuando quizás, y a mí nunca me llamaron para nada. Yo la verdad no sirvo para nada. Y están allí dando vueltas. Pero hay otros que de repente comienzan a tener un ministerio dentro de la iglesia y de golpe y porrazo, ¿dónde está el hermano tal? No sé, ¿qué pasó? Desapareció. Y cuando uno lo va, le dice, hermano, ¿en qué anda? La verdad no sé ni por qué, pero, no sé, perdí ese primer amor. Vamos a estar ahora presentando algunos personajes bíblicos que realmente vale la pena escuchar de ellos. Y uno, por supuesto, es el Señor Jesucristo. Y miren, vamos a Juan capítulo 19 y allí vamos a ver cómo el Señor Jesús, es un momento que tiene que ver con lo que hoy recordamos, está allí en la cruz. Y en la cruz, mientras Él estaba clavado y todavía tenía vida y todavía no había muerto, dijo varias palabras, varias frases. Alguna vez quizás habrán escuchado algún sermón de las 7 frases en la cruz. Pero quiero referirme a una, el versículo 30 del capítulo 19 de Juan. Una de las frases anteriores es, tengo sed. Y entonces le dieron a beber vinagre. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esa frase, consumado es? ¿Qué es lo que se consumó? La obra la cual Él había venido a cumplir. Él había venido con un propósito y por lo tanto todo lo que iba pasando, ¿no es cierto? Todo lo que iba sucediendo tenía que ver con ese proceso del camino hacia la cruz. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la Navidad, piensa en el nacimiento de Jesús. Pero fíjese que ya Él tenía un propósito que iba a morir. Algunos cuando nace un bebé, nace un hijo, nace un nieto, nace un sobrino, siempre tiene lo mejor. Deseamos ardientemente, nunca le deseamos la muerte a nadie. Pero en este caso Jesús nació para morir. Nació para morir. Y cuando llega el momento, aunque a ese momento Él como hombre tuvo una situación en la cual estaba orando y como hombre sufría y hablaba con el Padre y le decía, Señor, aparta, quita de mí esta copa, quítala. ¿Qué era esa copa? Era la copa de muerte. Quita de mí esta copa. Su espíritu, su humanidad estaba sufriendo. Gotas de sangre caían. Y en ese preciso instante se va tomando conciencia del propósito al cual había venido. ¿Y qué pasó? Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús vino y completó la tarea.
hizo la tarea. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 5, versículo 8? ¿Sí? Porque uno dice, bueno, pero él es Jesús, es Dios. En 5:8 uno puede leer: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Quiere decir que para poder cumplir con el propósito por el cual había venido, lo que hizo Jesús es aprender a obedecer. No se es obediente del día, de la noche al día o del día a la noche. Es un camino en el cual uno va aprendiendo a obedecer. Y cada paso que él daba, cada enseñanza que él daba, tenía en cuenta el propósito de vida. Conversaba en esta semana con un adolescente y yo le decía: mira, querido, por todo lo que me estás contando, ¿cuál es el propósito de vida que tienes? No logro entender. Porque esto, lo otro, aquí, allá, para allá, para acá. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tiene que ver esto con esto, con esto, con esto? Digo, estás en el camino del Señor. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Tienes en claro esto? Si no lo tienes en claro, tienes que empezar a pensar seriamente, orar, clamar, pedirle al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué propósito tengo? Porque si no sabes a dónde vas, todo lo que hagas va a ser en vano. Y me miraba y dice: no, nunca lo pensé. Bueno, empezá a pensar, empezá a orar. No estás viviendo porque sí nomás. Vives porque tienes un propósito. Y tienes que alcanzar esa meta. ¿Cuándo se va a alcanzar la meta? Jesús aprendió obediencia. Y ahí en ese pasaje tan hermoso de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Aquí el apóstol Pablo está resumiendo lo que estamos diciendo nosotros. En el momento en que él estaba en esa condición de hombre, ¿sí? Dice, se humilló a sí mismo. ¿Por qué se humilló? Porque siendo Dios, se humilló. Se hizo como nosotros. Dentro de ese propósito que tenía para morir, tuvo que humillarse. Tuvo que ceder. Tuvo que abandonar su posición de confort para venir a ser como nosotros, semejante a nosotros. Y en ese proceso se hizo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ejemplo de que se puede consumar. Consumadores. Ya estoy dispuesto. Ya está la obra terminada. Jesús pudo decir: me diste una tarea y la concluí.
Bueno, uno dice, bueno, era Jesús. ¿Qué íbamos a esperar de Él? Bueno, nosotros somos seguidores de Jesús. Él es nuestro ejemplo. Nosotros debemos seguir sus pisadas. Nosotros debemos aprender a ser como Él. Pero vamos a otro ejemplo. Vamos a Filipenses, en el mismo libro que estamos leyendo, el otro capítulo, capítulo 3. Ahí vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice. Capítulo 3, versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como se dice ahora vulgarmente, la tenía clara. Bien clarito. Dice, no, todavía no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero, ¿qué hace él? Una cosa hago, dice. Olvidando lo que queda atrás, entonces ya no está mirando atrás, sino que está mirando hacia adelante y extendiéndome como una persona que está queriendo correr hacia la meta. Hace poco se corrió el Dakar, famoso, y unos corredores salieron y se ve que claro, salieron rápidamente y le empezó a fallar lo que se llama el GPS. Y entonces varios se fueron para otro lado. Y después de un tiempo se dieron cuenta y perdieron porque tuvieron que retornar, volver al camino y seguir, y ya claro, los que nunca habían ganado, ganaron esa etapa. Si no tenés bien claro la meta, ¿cómo vas a llegar a la meta? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y a veces cada uno elige un camino. No todos los caminos conducen a Roma. Es un dicho popular. Todo, ¿no? Hay caminos que no tenés que saber para dónde ir. Hoy si estamos en tiempos de vacaciones, si quieres salir de vacaciones, tienes que saber a dónde ir. Y el único que no sabía a dónde ir era Abraham. Pero como sabía que tenía un GPS seguro, él siguió la voz de Dios. No es que estaba a la deriva. Bueno, voy para acá, no, a ver, voy para acá, no, voy para acá, no. Dios le iba dando pautas. Pero uno tiene que saber dónde va. Si sales, o me voy para las sierras o me voy para el mar. No puedo estar ahí en el camino ya todo cargado, bueno, ¿y a dónde vamos? Y decidir con el auto cargado a dónde vamos. Porque según donde vayas también la ropa es diferente. La meta. Prosigo a la meta. Sabía cuál era la meta. No es, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado. En otras versiones dice, no es que ya lo haya conseguido. Otra dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Sigo avanzando.
pero cuando sigue avanzando sabe cuál es su meta. Cuando uno lee en Hechos capítulo 13, perdón por tanta Biblia, pero bueno, la Biblia es la que nos da a nosotros el camino, ¿sí? 13:25 dice, perdón, 20:24, ese lo vamos a leer después. 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Con tal que acabe mi carrera. Otra vez, bien clarito lo tenía el apóstol Pablo. Sabía para dónde iba y sabía cuál era la carrera, sabía cuál era la meta de esa carrera. Y él quería proseguir. Pero hacerlo con gozo, no con tristeza. ¿Cuántas veces, no es cierto? Sabemos, tenemos en mente cuál es la meta y en medio del camino ocurren ciertas cosas y uno empieza, ¿y por qué? ¿Y por qué justo a mí? Siempre pienso en Jeremías, el profeta Jeremías. Muchos lo recuerdan, lo llaman como el profeta llorón. Se la pasó llorando todo su ministerio. Nadie le escuchaba. Hoy no le invitaríamos a ninguna reunión de motivación. Nadie se animaría a invitar a Jeremías que venga a hablar de lo que significa servir al Señor. No. Nosotros queremos que la gente se motive a invitar a Jeremías. Se pone a hablar de que habla y nadie lo escucha y que nadie lo sigue. No. ¿Saben por qué? Porque la medición que tenemos hoy en el mundo es la medición del éxito, que tiene que ver con que cuánto tienes, tanto vales. Cuántos te siguen, esa es tu calidad, ese es tu valor. ¿Quién dijo eso? Los humanos. Pero ¿saben? Dios no mide eso. Dios no tiene la medición empresarial. Por eso andamos como andamos. Por eso hay ministerios que se terminan inmediatamente. Porque los seres humanos les decimos a los otros que no tenemos éxito. No tienen éxito. ¿Por qué? Si es un plantador de iglesia, ¿y cuánta gente tenés en tu iglesia? Y son unos 15. Y vos me venís a hablar a mí de lo que significa plantar una iglesia. Porque en lo empresarial se compite. La medición del éxito espiritual no es así. ¿Sabe cómo mide Dios? Si existiera la palabra éxito, que no es una palabra bíblica, la vamos a poner entre comillas, con la obediencia. Dios llama a la persona y le da un propósito de vida y le da una meta. Jeremías es el ejemplo. Dirás, todo lo que yo te digo, todo lo que pongo en tu boca, lo vas a decir. No digas ni que soy un niño o adolescente, no pongas ninguna excusa. Yo te llamo para que estés alerta, estés levantado, estés a disposición, ciñas tus lomos y digas lo que yo te voy a decir. Que digas. ¿Qué tuvo que hacer eso? Jeremías, su ministerio fue exitoso a la vista de Dios, no a la vista de los hombres.
a la vista de Dios, porque fue obediente al mensaje. Podía llorar como humano, así como Jesús en su momento de angustia antes de ir a la cruz, como humano, lo puede hacer. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y en Él haremos proezas, no son las nuestras. Así que cuando vemos a un Pablo decir, acabe mi carrera con gozo, está diciendo, el obedecer al Señor me trae gozo. El obedecer al Señor me da satisfacción. El obedecer al Señor es la riqueza de la vida. Cobro fuerza, energía al saber que estoy obedeciéndole y cumpliendo con su voluntad. Por eso, cuando uno va, y son las palabras, a 2 Timoteo, son las palabras que le expresa a Timoteo, su discípulo, le dice en el capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Antes, dice, no digo que lo he terminado todo, pero ahora dice, he acabado. Quiere decir que fue consciente que lo que el Señor le encomendó, lo hizo. Pero ahora viene, no, pero Él es apóstol Pablo. Siempre nuestra cuestión es, no, pero yo no, ya sé, dice el Señor, que no sos Jesús, que no sos Pablo. Tú eres fulano de tal, tú eres fulana de tal, y a ti te di esta tarea. Quiero que la termines, quiero que la acabes. ¿Cuándo vas a acabar? ¿Cuándo vas a terminar con la tarea que te he encomendado? Tremendo. Cuando en uno de los sermones, allí en Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículo 25, ¿sí? Está Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Dice el 25, más cuando Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? Yo. Es decir, había ejemplo en Pablo. Pablo decía, hay alguien que hizo una tarea, se le encomendó una tarea. ¿Qué era la tarea de Juan el Bautista? Ser el vocero de alguien mayor que venía detrás de él. Y él sabía que cuando Jesús comenzaba su ministerio, él ya iba a terminar lo suyo. ¿Te gustaría terminar como terminó Juan el Bautista? ¿Qué ministerio? Su cabeza en un plato. No, yo elijo otro tipo de bendición, otro tipo de ministerio. Por favor, a mí no me hablen de que me van a cortar la cabeza. Bueno, hoy los del ISIS ya están medio mermando, pero cortadores de cabeza, ¿no? En los imperios anteriores, el otomano y todo lo demás, todos lo terminaban cortando la cabeza. Cortaba la cabeza. Juan terminaba su carrera y entonces para
atención de los que estaban alrededor. Dice, ¿y qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? En Juan 3:30, él sabía muy bien, Juan el Bautista, quién era él. Y decía, es necesario que él crezca, pero yo menguo. Aquí no hay lugar para fanfarrones. No hay lugar para personas que les guste el orgullo. No hay lugar para personas que les gusta figurar. Yo. El único que pudo decir sin mí nada podés hacer fue Jesús. Pero hoy hay algunos que dicen sin mí nada pueden hacer. Jesús es el único que puede decir sin mí nada podés hacer. Juan el Bautista lo tenía bien en claro. Mientras él estaba terminando, quiere decir que ya había pasado tiempo, él en sus momentos de obediencia, él decía, yo tengo que bajarme del pedestal. Yo represento o estoy anunciando a Jesucristo, el Señor. Nunca uno tiene que perder de vista en su ministerio que no es su ministerio, es el ministerio del Señor. Uno es el que anuncia la palabra de aquel que tiene el poder. El poder está en sus manos. Todo está sujeto a Él. Él derrotó al maligno y venció la muerte. Por eso Cristo ha vencido con poder. Yo no. Él lo hizo. Y cuando anuncio esto, lo anuncio sabiendo cuál es mi meta. En donde hacia esa meta voy menguando para que se vea la persona del Señor Jesucristo, no mi ministerio. El ministerio de fulano de tal. El ministerio del Señor Jesucristo. Yo anuncio a Jesucristo. No me anuncio a mí mismo. Tremendo, ¿eh? Ahora, como individuos tenemos ministerios particulares. Pero como iglesia, el último mandato dado a la iglesia es lo que repetimos, solemos repetir. Y vaya. Pero nosotros ¿qué decimos? Venga. El único que pudo decir y puede decir, venid a mí, es el Señor Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Jesús. La iglesia no debe decir, vengan, sino a la iglesia se le ha dicho, salgan, vayan. Y uno no tiene que salir del lugar donde está, salir de su comodidad para salir, para ir. No hay otra forma de conjugar el verbo ir. Dejando un lugar. No puede ir sentado. Bueno, si va al colectivo va sentado. Pero para ir, para salir, es necesario una acción. Y en medio de esa acción está el otro imperativo: hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? No es solo anunciar la palabra.
No es solo anunciar el Evangelio, sino a ser seguidores de Cristo. Eso ya tiene que ver con lo primero, que es hablarle de que Jesucristo murió en la cruz, de que la persona acepte a Jesucristo, pero también que sea un seguidor y que también aprenda a ganar a otros para Cristo, no para Él. No juntar adeptos, no hacer socios, no hacer miembros, sino hacer discípulos, que es diferente. El miembro exige, el discípulo sirve. El miembro exige, el discípulo sirve. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándoles y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Quiere decir que allí está la tarea. Salir. ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a culminar? Esta es la tarea pendiente. Esta es la tarea no culminada de la iglesia del Señor. Hace 2000 años, más de 2000 años, Jesús les dijo a los discípulos esta palabra. Y esta palabra hoy todavía sigue siendo una palabra la cual no se cumple en su totalidad. Miren, uno puede decir que la iglesia está en un plano de desobediencia. Entonces, como dijo alguien, pero algo se está haciendo. Sí. Pero es realmente la prioridad de la iglesia el alcanzar al perdido. Permítame el poder con sinceridad decirle algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste de Cristo a una persona? ¿Cuánto hace que no ves a una persona a tu alrededor entregarse a los pies de Cristo? Las respuestas tienen que ver con el estado espiritual en el cual cada uno anda y cómo está la iglesia del Señor en el mundo. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Las nuestras. Yo quiero que la iglesia, y cuando decimos la iglesia, como que nosotros somos satélites y no estamos dentro de la iglesia, somos nosotros. Pero supuestamente la iglesia pueden ser los dirigentes para algunos. La iglesia tiene que pensar en mi necesidad y saciar mi necesidad. Como cuando estamos hablando de las naciones, hablamos de otros. Entonces es por eso que la iglesia nos involucra. Porque cuando hablamos del mandato del Señor, el Señor nos hace mirar hacia afuera, nos hace mirar a otros. Y para nosotros la vida cristiana somos nosotros. Primero saciarnos nosotros para luego pensar en los otros. Esa es nada más la ecuación que uno tiene que hacer. Mientras nosotros le servimos a Dios, Dios se ocupa de nuestras necesidades. Dios se ocupa de nuestras falencias. Dios se ocupa
Mientras nosotros estamos pensando en los demás, mientras nosotros pensamos en las necesidades de los demás, Dios se ocupa de mi necesidad de trabajo, de mi necesidad económica, de mi necesidad de salud, de esto, de lo otro. Se ocupa. Debemos probarlo. Nadie y ninguna iglesia se empobrece al pensar en los demás. Iglesia sin misión no existe. Por lo tanto, una iglesia sin misión no es iglesia. Y la misión de la iglesia es alcanzar a las naciones. Lo triste es que cuando nosotros estamos mirando todo lo que sucede en el mundo, y lo tenemos cada vez más cerca, todo lo que sucede al instante ya está delante de nuestras retinas, todo lo que sucede en el mundo, ¿cuál es nuestra opinión como iglesia? Estos gobernantes del mundo, y aquí, y las culpas las echamos ahora. Pero ustedes me habrán escuchado a mí muchas veces decir acá que cada vez que nosotros vemos estas cuestiones tenemos que ponernos nosotros a decirnos, es nuestra culpa que el mundo esté como esté. Si Dios le dijo al pueblo de Israel, si se humillare mi pueblo, me buscare, y todo lo que sigue, yo iré, dice. Entonces sanarle la tierra. El pueblo de Israel tenía que ver con todas las situaciones que sucedían a su alrededor. Todos los males que había a su alrededor era porque Israel no se había humillado delante de la presencia de Dios y no estaba cumpliendo con el propósito por el cual Dios lo había elegido como pueblo. Hoy, la iglesia del Señor, la iglesia gentil, nosotros somos ese nuevo Israel, lo cual no éramos antes pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios, ahora somos reyes y sacerdotes, ahora pueblo que no teníamos misericordia, la misericordia de Dios nos alcanzó. Ahora nuestra tarea es cumplir con la misión, y todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con nuestra situación, con lo que nosotros como iglesia hacemos. Entonces, Jesús fue obediente y aprendió obediencia hasta la cruz. Pablo tenía bien en claro cuál era su carrera, su meta, y fue cumpliendo. Prosigo hacia la meta, prosigo. Era un hombre de pasión. Juan el Bautista sabía para lo que había venido. Y tenía también su meta. La meta bien clara. La iglesia del Señor tiene la meta bien clara, sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hacemos. No nos contentemos únicamente porque fulano o mengano está en la obra. Hagamos la obra. A veces la excusa es, bueno, pero yo no tengo llamado para ir a tan lejos. Pero si no tiene llamado para ir tan lejos, tiene llamado para estar acá, para ser el misionero en la selva de cemento. Y ser un misionero que gana a personas en la selva de cemento. Si no, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Si el Señor lo mandó a la iglesia, se lo dijo a la iglesia, vayan, hagan discípulos. Vayan. Las reuniones, muy bien, gloria a Dios, tenemos que estar juntos, adorar al Señor, pero esto no es el fin. Esto es parte de un medio, estar juntos. La cuestión es estar allá afuera. Hoy vinimos, y los otros días, ¿qué hacemos? Estamos ocupados en nuestras labores.
Pero en medio de nuestras labores, nuestra vida tiene que hablar de Cristo. No podemos escondernos. Nuestra vida, testimonio de vida, y después de hablar, para que lo que hablas tenga que ver con lo que vives. Si no, no sirve de nada. El último versículo y terminamos. Mateo 24:14. Cuando uno ve todo lo que está pasando hoy en el mundo, ya uno se vuelve loco. Mi hija nos comentaba que vive allí en Las Ovejas, a 35 kilómetros de Neuquén, a 35 kilómetros del límite con Chile, al sur de Mendoza. Dice, papá, 20 y pico de grados, cuando aquí 10 grados, 15, a lo sumo en el verano, 20 y pico de grados, ¿quién va a pensar? Cambios climatológicos. En el sur del país, donde hace frío, el calor. En el norte, haciendo frío. Se volvió loco el mundo. No. Estamos en los últimos tiempos y las señales están dadas. ¿Qué terremoto aquí? ¿Qué inundación aquí? ¿Qué incendio aquí? ¿Qué no sé allá qué cosa? Tsunami por acá. Señales en los cielos. ¿Qué está pasando? Ya viene el fin, ya viene el fin. Ya nos vamos con él. No, tranquilo. El Señor no nos dijo qué día, ni qué hora, ni qué año. No vamos a poner ninguna fecha para que Él vea. ¿Sabe lo que le falta decir a la iglesia? Señor, vení cuando quieras, porque hemos terminado la tarea que nos encomendaste. No digamos que no lo podemos hacer. No se lo demos a la próxima generación como nos han pasado la pelota desde el primer siglo. Para vos, para vos, para vos. Terminen ustedes, terminen ustedes, terminen ustedes. Y la tarea cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque los que estaban en el primer siglo no es la misma cantidad de personas que hay hoy en el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando la iglesia termine con la tarea que le fue encomendada. Hasta que la iglesia, hasta que nosotros no digamos, hemos acabado la carrera, hemos terminado, Señor, la tarea encomendada, no va a haber fin. Las cosas van a seguir. Y las cosas van a seguir de mal en peor. Lo único que tenemos que hacer nosotros es obedecer. Es por eso que con mi esposa decimos, Señor, danos la salud necesaria para poder proseguir haciendo la misión. Señor, nos das tantos desafíos, nos desafías a tanto, que queremos verdaderamente estar en la misión, estar haciendo lo que a ti te agrada, cumpliendo, prosiguiendo la tarea que nos encomendaste. No pararnos, no desviarnos, no decir, me sobrevino esta enfermedad, ya está, ya terminé, como algunos me dicen. Pero pará, ya cumpliste 65 años, ya te jubilaste, jubilate también. No hay jubilación en el camino del Señor. Hay jubilación para las cuestiones humanas, pero las cosas espirituales, mientras este cuerpo exterior se va deteriorando interiormente, hay un fuego que continúa encendido, hay un fuego que todavía es joven y todavía quiere servir al Señor. Por eso, hacemos bien en recordar, pero no olvidemos que la tarea es de todos. No es simplemente
el que está en un lugar apartado, sino cada uno cumpliendo con la misión. Querido, que el Señor en esta mañana te dé la gracia, la sabiduría para poder entender que en la obediencia Dios te va a bendecir. En la obediencia Dios te va a prosperar. La prosperidad, que muchas veces se habla, ¿no?, de prosperidad, y la gente busca prosperidad. Dale al Señor, si cuánto le das, el Señor te va a dar más. No, obedece al Señor. Y en la obediencia Dios te va a ir dando y Dios te va a ir prosperando en tu vida. Queremos que el Señor venga pronto. Queremos decir como Juan al terminar el Apocalipsis: Señor, ven pronto. Hagamos la tarea. Esa es la solución. Padre, gracias. Gracias porque tu palabra es una palabra que nos desafía, una palabra que nos habla, una palabra que penetra hasta nuestros tuétanos. Gracias, Señor, por volver a motivarnos. Gracias, Señor, por tu ejemplo de vida. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por Juan el Bautista. Gracias por tantos hombres y mujeres que, dejando el confort, decidieron servirte, agradarte, hacer tu voluntad. Hoy, Padre, rogamos por cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, que podamos aprovechar las oportunidades que tenemos a diario, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver esas oportunidades que tú nos ofreces para poder llenar el cielo de personas que tú, Señor, anhelas ver. Señor, gracias, porque tú no retardas tu regreso, tu venida. Gracias porque todavía sigues siendo paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y gracias, Señor, por tenernos a nosotros como personas que tú quieres usar. Por eso queremos estar limpios, santos, agradables delante de ti, para ser usados como herramientas, utensilios en tus manos. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.